María Leonora, mi apellido es Cristina. Vale esa aclaración para mayores claridades. Soy licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy mamá de Malena, hija de Ana María y Roberto. Bueno, un poco mi historia personal y mi trayectoria están unidas en estas memorias. Mi papá llegó a ser secretario general de Vanguardia Comunista. Fue secuestrado el 15 de agosto de 1978 en Buenos Aires. Fue llevado al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Vesubio, y los últimos testimonios con vida que tuvimos de él fueron del 13 de septiembre de ese año. También tengo una tía desaparecida, justo previo al golpe del 76, que se llamaba Eleonora Cristina, hermana de mi papá. Eh, Aparentemente habría pasado por coordinación federal. En el caso de mi tía, no hemos llegado a juicio todavía. En el caso de mi viejo, ya estamos transitando la etapa final de Vesubio 3. Eh, Mi historia personal es siempre haber sabido lo que había pasado con mi papá, sin los detalles, pero fui una niña que crecí sabiendo sobre la desaparición, sobre el terrorismo de Estado. Yo cuando lo secuestraron a mi viejo tenía casi dos años, 1 año y 11 meses. Estábamos viviendo en Buenos Aires, mi mamá es de Córdoba, pero por una elección de pareja y la militancia de mi viejo, que se habían conocido acá en Córdoba, nos fuimos, en realidad ellos se fueron a vivir allá. Mi vieja fue docente, también militaba. Yo nací allá, y en ese sentido, bueno, desde ese momento ya igual cuando mi vieja se fue para allá, ya mi viejo estaba prácticamente clandestino y demás, y el día del secuestro de mi viejo nos trajeron para Córdoba, y de ahí en más mi infancia fue acá en Córdoba. De todas maneras, mi abuela, Antonia Álvarez de Cristina, siguió viviendo en Buenos Aires, en Caballito, y también ahí, junto con todo lo que pudo hacer mi mamá desde Córdoba. Bueno, fue mi abuela, es como conocida porque también en la casa de ella mucho tiempo se juntó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y bueno, mi historia estuvo, como decía al principio, siempre muy atravesada por todo lo que fue el terrorismo de Estado, siempre en la medida y en las posibilidades de comprensión de una niña que empieza a escribir y demás. Estuvo esa historia, digamos, no fue como en otros casos que ya más de grande se dieron con su historia. Bueno, luego de eso y ya entrada en la universidad, eh, fui conociendo más, y cuando ya estaba terminando mi tesis, que era sobre redes de trueque, una época bastante difícil en Argentina, en Córdoba y demás, fines de los 90 y 2000, eh, por esas cosas de la vida, aprendiendo también mucho sobre economía popular y demás, eh, me sugirieron que fuera al local de hijos, que en ese momento había puesto una imprenta. La verdad es que yo hasta ese momento nunca había pensado, bueno, sí, había estado en el centro estudiante en el secundario, pero la verdad que era también como algo muy fuerte en mi vida, y que el día que lo abordara lo quería hacer como seriamente. Entonces, bueno,
las cosas se dieron así en una charla de financiamiento internacional. Alguien me dijo, bueno, el contacto, el local de hijos queda en tal lugar. Fui en realidad primero para preguntar cómo podíamos hacer para imprimir la revista de la red de Trueque. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y ahí entre el 2003, 2004, más o menos, empecé a militar en hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, Regional Córdoba. eh, y bueno, ahí empezar a conectarme con mi historia, pero atravesada y mirada desde otro lugar. Eh, Pensando particularmente el lugar que ocupo hoy, que es como directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que funciona en lo que fuera un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El Departamento de Información es dependiente de la Policía de la provincia de Córdoba. Después más contaré con mayor precisión, pero justo pensando en esta entrevista y por diversas cosas que también han ido pasando en los últimos tiempos, pensaba en lo cíclico. Mi primer Congreso Nacional, que son como espacios de debate a nivel nacional de hijos, fue en Río Tercero, acá en Córdoba, y siempre, bueno, y ahí fue como la primera vez que estuve en un Congreso Nacional. Hasta ese momento siempre, bueno, participó en las asambleas, en las comisiones y demás, pero era la primera vez que tenía noción de cómo funcionaba una red. eh, y en ese sentido, entonces, eran particularmente los 10 años de hijos, entonces una fecha redonda, la verdad que un congreso riquísimo. Yo fascinada de escuchar todos los debates, empezaba a hablar, o sea, en realidad ya mucho más fuerte de lo que tenía que ver con políticas públicas de memoria, en tanto recuperación, que después dejamos de decirle recuperación y hablamos de conquistas de los espacios de memoria, de los excentros clandestinos de detención. Y esto viene a cuento de que siempre los congresos nacionales terminaban con una actividad que también por eso es muy conocido, hijos, que es un scratch. Y en este caso, este scratch y este reclamo, porque en realidad el scratch es un reclamo de justicia social, eh, fue particularmente en el año 2005 al edificio donde hoy funciona el archivo y la Comisión Provincial de la Memoria. Entonces, pensando en esto, en mi trayectoria de vida, mi trayectoria militante y mi trayectoria institucional, es como bastante fuerte pensar que eso, que ese Congreso de los 10 años hablaba de este reclamo. Me acuerdo bastante patente, nos encontramos en el local de Aten, Entre Ríos, veníamos de Río Tercero, de muchas horas y muchas horas de discusión, de charla, de guitarra, de muchas cosas, y caminamos desde el local de ATE del Entre Ríos por Chacabuco, que es una avenida principal, hasta llegar a la puerta. En ese momento ya funcionaba la policía, el Centro Especial de Vigilancia, me parece, del centro, porque es en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y ahí nos esperaban, como siempre, las viejas, ¿no? Las abuelas, los familiares, las y los familiares. Y era este reclamo doble de, por un lado, la apertura de los archivos, eh, que en realidad es una consigna, pero tiene que ver con la búsqueda, y a la vez esto, el reclamo de que espacios a donde habían funcionado centros clandestinos fueran prueba para la justicia, aunque por lo menos en Córdoba no se avisoraba ni siquiera el primer juicio, que fue después en el 2008, pero pensando, bueno, todo lo que faltaba en términos de política pública. Así que, bueno, la verdad es que recorrer ese pasaje muchas veces, al margen de las urgencias cotidianas,
me lleva a este recuerdo, digamos, a este scratch o a este reclamo de la finalización del Congreso en el 2005, y pensar, bueno, hoy, a 15 años de lo que llamamos de políticas públicas en Córdoba respecto a memoria, verdad y justicia, y estos 15 años se reflejan en eso, digamos, en marzo del año 2006 fue proclamada en Córdoba lo que se llama la Ley de la Memoria, la Ley 9286, y por eso aprovecho también, aunque en términos de entrevista no es muy televisivo, pero bueno, agradecer el poder contar esta experiencia también desde el interior, ¿no? Desde Córdoba, muy agradecida al espacio, al ex centro clandestino, al Olimpo, de permitir también estas voces con estas otras experiencias que se nutrieron y se siguen nutriendo al día de hoy de otras como de las que participan ustedes. Entonces, bueno, en ese sentido agradecida, y a título de presentación es un poco eso. Bueno, mi trayectoria dentro de la organización siempre estuvo más vinculada a lo que tenía que ver con, bueno, entré y al instante estaba en lo que se llama, yo sentía que tenía muchísimo para aprender, porque también eso, no había tenido militancia político-partidaria, no tenía rechazos hacia mi historia, pero tampoco era que tuviera una fascinación. Entonces era algo con lo que me costaba a mí en título muy personal, resignificar, unirme, y Hijos me fue permitiendo eso. Sí, en realidad para mí Hijos fue conectarme con una esencia que, no quiero decir bloqueada, pero sí era como tenerla muy guardada en una cajita. Como les contaba hace un rato, siempre crecí con la verdad, pero al mismo tiempo fui como por otros lugares, digamos. Siempre he pensado, viéndolo desde hoy, ¿no? Eh, Nada, yo soy la mayor de una veintena de primes, acá en Córdoba, no en Buenos Aires no soy la mayor, y no recuerdo haber tenido diálogos respecto a mi historia, pero, pero sin embargo, a mi historia, a la historia de mi viejo, pero sin embargo, no es que mis primes hayan creído que mi papá había muerto en un accidente, era como eso que se sabía, pero no se hablaba. Y después, bueno, siempre con una amiga contamos así como una anécdota muy personal, que es, por el barrio me hice muy amiga de quienes hoy prácticamente, para mí es un hermano, y estuvimos compartiendo una adolescencia de muchos años, para después de mucho tiempo terminar linkeando que ambos éramos hijos e hija de desaparecidos, como esa cosa que no estaba ahí en la charla, y bueno, y terminar, bueno, dándome cuenta de que cuando él hablaba de mi mamá, en realidad estaba haciendo alusión a su abuela, eh, como de tampoco haber generado esos espacios. Y la verdad es que a mí la militancia en Hijos me hizo conectarme con esa esencia y me hizo amigarme en sentido de unirlo también, ¿no? Y después, bueno, hay algo que tiene que ver con el deber ser, con el anhelo de justicia y demás, que la verdad, si no hubiera estado en Hijos, no sé cómo hubiera transitado tampoco la distancia con los juicios, por ejemplo. Porque a mí estar acá militándola a día, es como que en un punto une esas dos partes, ¿no? Lo individual y lo colectivo. Entonces, de alguna manera, la síntesis para mí es pensar que, bueno, yo no estaba pudiendo militar el juicio de mi viejo, que era en Buenos Aires,
pero no sentir ese hueco o esa carga del deber ser, porque sentir que lo estaba haciendo acá por otros que no eran, y otras que no eran quizás mi viejo, pero que bueno, que eso es un poco lo que socializa esa militancia, ¿no? De, bueno, entre los lineamientos de hijos y demás, pensar esa frase que dice, todos somos hijos, que hoy sería hijes, de una misma historia, se termina haciendo real, es como la mejor síntesis al mismo tiempo. Entonces, cuando uno habla de, en términos abstractos, de políticas reparatorias, eh, a mí la militancia en hijos me significó eso, me significó a nivel individual algo muy reparatorio de poder ir uniendo esas piezas del rompecabezas que, como digo, no me estaban ocultas, pero yo tampoco las buscaba mucho ni las acercaba mucho. Entonces, al día de hoy me va pasando eso. Y bueno, y eso, uno ya es como parte. Entonces, a mí la militancia en hijos respecto a mi niñez, mi adolescencia y demás, me permitió unir mis partes, unir el rompecabezas de mi familia, pensar también en este vínculo, yo soy hija única, entonces mi mamá sobrevivió, bueno, vinimos juntas a Córdoba, y también al día de hoy pensarnos desde otro lugar, digamos, pasar de, oh, la tengo que acompañar a mi mamá a una marcha, a ver si vamos juntas, y cuando ya después llegó la Male en el 2008, decir, bueno, ¿quién se queda con la Male? Vamos las tres a la marcha, y así. Digo, para hacerlo como en un dato como bastante concreto del cotidiano. Eh, y eso, para mi hijo fue eso, y después, obviamente, humanamente, me agencié de varios otros hermanes, otros, tíes, abuelas, millones. Empecé a poder hacer preguntas que antes ni siquiera se me hubiera ocurrido hacer. Obviamente también a ir construyendo las respuestas que han ido cambiando a lo largo, y espero que sigan cambiando a lo largo del tiempo. Eh, entonces eso, cuando también pensaba en las preguntas para hoy, para mí era imposible pensar la trayectoria institucional, por ejemplo, también pensándola en términos de desafíos y demás, sin pensarla desde mi trayectoria vital también, ¿no? Y en la cual, si bien hoy no estoy militando activamente en hijos, o sea, participando de las asambleas y demás, eh, esta historia sin hijos para mí no existiría. Y también es cierto lo que hablamos muchas veces con compañeros que obviamente el día de hoy son parte de esa familia, de que de alguna forma es como algo muy interno esto de decir hoy no estoy militando activamente en hijos, porque uno no deja de ser eh, hijos nunca, digamos. Así que bueno, así es. Bueno, al principio eso, mi vinculación desde esta necesidad de aprender, 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 no sé, no sé si pudiendo, sí, mucho desde la experiencia, pero no por ahí desde la teoría. Me vinculé en el primer espacio que empecé a militar en Hijo fue en la Comisión Educación, se llamaba en ese momento, a nadie le gustaba el nombre, pero bueno, siempre vinculado más al tema pedagógico. Pero es cierto, después y en eso Córdoba siempre fue muy fuerte. Eh, Cuando ya fuimos a los congresos nacionales, empezaban, por eso comentaba ahí en el año 2005, como estas experiencias, o sea, pensarse el IEM, bueno, lo que había sido la conquista del espacio de la ESMA, bueno, claramente el 2003
como una gran bisagra, digo, el 2003, Kirchner, muchas cosas fueron pasando, después también por estar en hijos y también en ese momento hijos y familiares en Córdoba, y entiendo que en Buenos Aires también, funcionaban y funcionan juntos en el mismo local, entonces había un proyecto de biblioteca, entonces desde el principio me fui vinculando con esa posibilidad de la biblioteca, después me surgió la posibilidad, ahí hay como justo un lapsus, eh, de ir a algo así como una pasantía en el CELS, que también eso me hizo estar posible, por ejemplo, en la primera sentencia al turco Julián, y medio no entender nada, entrar por primera vez a Comodoro Pi, bueno, así también en el CELS lo primero que hice fue instalarme en la biblioteca a querer leer, 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 queriendo acordarme de todo y con pocas posibilidades. Bueno, ahí ya después volví a Córdoba, bueno, como con distintas situaciones laborales y demás. Me había recibido yo ya en el 2004, y justo en ese periodo entre que yo me había venido a Buenos Aires y demás, eh, distintos compañeros concretos y compañeras de hijos habían empezado a motorizar otra comisión de trabajo que era la comisión Memoria. Y desde ese lugar también, con una propuesta bastante concreta, y también en eso yo muchas veces cuando hablo digo, bueno, la política pública es heredera de los organismos, o sea, y en términos de la idea de que los derechos se conquistan, que atrás de cada una de esas conquistas hay una lucha, en términos de discusiones, de disputas de sentidos, de aprendizajes también. eh, y entonces, bueno, en ese momento ya, para el año 2006, consigue la proclama de la Ley Provincial de la Memoria, que crea el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria. Eh, Esa ley estuvo como muy nutrida por las experiencias tanto de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, como también la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Entonces surgía esta idea de esta doble institucionalidad, por un lado, eh, algo que tenía que ver con un espacio deliberativo en el cual era fundamental la voz de los organismos de derechos humanos, la Universidad Nacional de Córdoba y los tres poderes del Estado, a los cuales hoy, ya hace unos años, se ha sumado también un representante del movimiento obrero organizado. Ahí, bueno, particularmente Hijos tenía una presencia muy fuerte. Eh, Paralelamente se iba dando esta consolidación de lo que en Hijos Córdoba le llamábamos el área de legales, investigación y comunicación, que también tenía que ver con lograr los juicios. Y así fue que, bueno, por un lado se crea la comisión, de la cual Hijos es uno de los miembros, junto con abuelas, con familiares, con expresos y con SERPAG. Y ahí también se crea el Archivo Provincial de la Memoria. Ahí, bueno, nosotros con el paso del tiempo también hablamos de que en realidad son tres instituciones, porque es la comisión, el archivo en tanto reservorio documental, y también el museo de sitio o el espacio de memoria, en lo que tiene que ver con otra herramienta y otro espacio de conmemoración y homenaje, que es el espacio en sí a donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. A fines del año 2006, bueno, Hijos hizo en realidad antes,
por ahí por agosto, cuando ya se conformó la Comisión Provincial de la Memoria, eh, se definió quién iba a ser la directora del Archivo Provincial de la Memoria, y en ese sentido Hijos propuso a Ludmila da Silva Catela, que venía ya de otras experiencias, como es la de La Plata. Bueno, es muy conocida Ludmila, por toda su trayectoria académica y después también por toda su trayectoria en el archivo. Hoy a mí me resulta impensable pensar cómo se ha dado el desarrollo de la política pública en Córdoba sin pensar en la impronta de Ludmila en todo esto. Y al muy poco tiempo surge esta posibilidad de que se seleccione alguien para una secretaria para la comisión y una secretaria para el archivo. Bueno, ahí es cuando mis compañeros de Hijos, eh, que en ese momento eran los comisionados Emiliano Fesia y Agustín Di Tofino, me proponen para secretaria de la comisión. Yo la verdad al principio me agarraron como todos los nervios bueno, de poder hacerlo. Yo, bueno, si bien nada, había hecho miles de cosas en mi vida, pero bueno, era mucha responsabilidad también, así que bueno, fortaleciendo ahí las discusiones en la comisión memoria, nutriéndonos de esto, de leer cómo había sido lo del IEM, cómo, qué estaba pasando acá, qué pasaba allá, qué había pasado con CERE, qué otras experiencias alrededor del mundo, en Latinoamérica, etcétera. Y finalmente sí, fui elegida para ese cargo, me desempeñé en ese cargo entre el 2006 y el 2008, cuando ya se empezó a poder, en diciembre del... claro, ya en diciembre del 2006 eh, hicieron la entrega total del edificio, porque ahí había un tema. El edificio en ese momento estaba ocupado un fragmento por el Centro de Asistencia a la Víctima y otro seguía siendo usado por la policía. Asistencia a la Víctima se fue del edificio, la policía no. Había mucho rechazo desde todo lo que tenía que ver con los locales del centro, así que fue muchas reuniones con seguridad, hablando de la imposibilidad de la convivencia en el mismo edificio, hasta que finalmente en diciembre la policía se fue, obviamente dejando un edificio destruido. Entonces fue empezar a abrir. También ahí se trastocan un montón entre las prioridades y las posibilidades. También hablaba esto de, bueno, uno de los grandes desafíos para quienes venimos de otros espacios, entrar a las administraciones públicas y a esto que englobamos en políticas públicas es como muy difícil, bueno, aprender lógicas totalmente distintas. eh, y bueno, ahí ya empezamos a funcionar en el espacio, a abrirlo a los sobrevivientes. Como decía antes, particularmente el archivo está emplazado en el centro de la ciudad de Córdoba, en un pasajito que está entre la catedral y el Cabildo. Entonces simbólicamente, y la Plaza San Martín, simbólicamente es un lugar neurálgico, y lo fue para muchas cosas también. Entonces en el medio había como muchas historias. Hay que pensar que nosotros venimos de la Córdoba del Cordobazo. En el Cabildo funcionó la central de policía hasta principios de los 80. Entonces muchos de los relatos también que se acercaban vinculaban al Cabildo, a todo lo que fue ese pasaje como un pasaje de terror. Entonces estaba la doble dimensión de trabajar con el espacio, pero también con el espacio público. Pensar también esto que nosotros mucho nos hemos quejado, y a veces nos quejamos hasta hoy, de la necesidad de federalizar un montón de cosas y pensar cómo, bueno, no incurrir en el mismo error respecto, porque es la ley provincial de la memoria. Entonces, ¿qué pasa también con nuestro interior? O sea, ¿qué pasa con lo que está fuera del centro de Córdoba, o de la ciudad de Córdoba? Eh, y ahí, bueno, en estos dos primeros años, digamos, en lo que sería 2007 fundamentalmente y 2008, me tocó hacer un poco de todo.
porque éramos el único personal nombrado, entonces si había que ir a buscar documentos, íbamos a buscar documentos, si había que hacer una nota, había que hacer una nota, si había que hacer las actas de la comisión, se hacían las actas de la comisión, si había que pedir una reunión con el ministro de Seguridad, se pedía, y en paralelo iban pasando muchas cosas a nivel nacional y a nivel local, muchas cosas se iban moviendo, y en el año 2008, cuando finalmente ingresó más personal a trabajar, Ludmila me consultó sobre la posibilidad de dejar de ser la secretaria de la comisión para pasar a ser parte del área de investigación del archivo. También todos los miedos de que no lo iba a hacer bien, de que yo en realidad en hijos había militado en educación, pero no en el... Bueno, estuve en el área de investigación entre el 2008 y el 2015, y desde el 2015, bueno, con la aprobación de la comisión, rendí concurso y desde el 2015 estoy a cargo de la dirección del archivo. En el medio, bueno, también pasaron otras cosas que tuvieron que ver con la conquista del espacio para la memoria en lo que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla. Al año siguiente, en el 2010, La Ribera. Entonces, bueno, de eso tengo como muchos registros a la vez de negociaciones en términos de que no se sabía en un momento si La Perla, si sí, si no, de estar hasta altas horas en esta cosa medio solapada entre el trabajo y la militancia, de reuniones en el local, reuniones en el archivo, el discurso del 24, la marcha, la entrega de La Perla, llovía, dando los números para los colectivos, para la gente, explicitando a dónde era. Eh, bueno, y todo eso son como, es medio difícil por ahí especificar, pero sí, bueno, pensar eso. Este año la comisión y el archivo cumplen 15 años, entonces también viene siendo como un tiempo de mucha reflexión de lo recorrido en estos 15 años. Por ahí ese es un poco el desglose de qué tipo de institución se fue conformando en este tiempo. Eh, Nosotros siempre hacemos la aclaración de que en el caso del archivo, a diferencia teniendo como referente o el Archivo Nacional o la Comisión por la Memoria de la Plata, que se generaron alrededor de determinados fondos documentales, sea este CONADEP, la DIPBA y demás. En el caso de Córdoba se creó un archivo sin un papel. Entonces, mucho de nuestra fuerza, todo en un principio, se armó en función de ir a buscar documentación, a golpear puertas donde al principio todo el mundo nos decía, no, no van a encontrar nada, no va a haber nada. Y si uno lo piensa en términos de estos 15 años, en Córdoba ha habido 12 procesos judiciales, más o menos, porque bueno, unos son extensiones de otros y demás, y el archivo en ese sentido ha presentado material documental absolutamente en todos los juicios, del 2008 a hoy, tiene un registro un registro propio, además ahora de haber contado con la transferencia de todas las audiencias de los juicios llevados al momento. Desde el principio hemos intentado, porque pensaba también en términos, mezclando las preguntas, ¿no? Pero en términos del pasado, el presente y el futuro, hay cosas que tienen que ver con los desafíos, que tienen que ver con continuidades. Entonces, si bien hemos aportado esa prueba documental para todo, bueno, uno de los grandes desafíos es que haya más juicios, porque claramente, bueno, la justicia no ha llegado para muchas víctimas y en ese sentido, pandemia y demás, ahora estamos trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la instrucción y aportar toda la prueba documental para grandes causas que vendrían después de esta última causa que terminó ahora en febrero. Entonces, bueno, gran parte de nuestro trabajo está vinculado a eso,
pero también a otros sentidos de la justicia. Entonces, bueno, a la recuperación de historias de vida, un poco nuestra campaña para el 24 de marzo y nuestro eje de trabajo este año tiene que ver con eso, de que, bueno, pasaron 45 años, pero hay preguntas que siguen sin responderse. Entonces, bueno, como lo sabrán ustedes, si bien en Córdoba el EAF ha trabajado muchísimo en lo que es el cementerio San Vicente, en lo que tiene que ver con la Perla, las búsquedas no han sido tan fructíferas, entonces todavía en términos de desafíos, nada, seguimos queriendo aportar para que los familiares puedan recibir la restitución de los restos de sus seres queridos. También siguen habiendo 400 nietos o 300 y pico nietos y nietas que nos faltan encontrar, entonces esa es otra gran línea de trabajo del archivo. Y después, algo que tiene que ver, que encaramos entre los 3 sitios también, con las historias de vidas y las memorias que están reflejadas en lo que nosotros llamamos el memorial virtual, que se llama Presentes, que tiene un criterio amplio en términos de fecha. Digo, ahora estamos en mayo, y nosotros trabajamos con fechas amplias, entonces también pensando en víctimas de la represión estatal durante el Cordobazo y lo que fue previo en el año 66 con el asesinato de Santiago Pampillón, invitarles a recorrer ese memorial virtual que habla de desaparecidos y asesinados, recordados y recordadas en Córdoba. Entonces, hay como una idea de que tenemos todas las fotos, tenemos todos los datos, y no, cada una de esas búsquedas implica muchísimo trabajo. Hemos compartido con Maru en su momento, y eso también es como lo hermoso de los trabajos en red, porque bueno, hay víctimas esto que por ahí no, no vivieron en Córdoba, pero sí nacieron acá, o al revés, que no nacieron acá, pero vinieron a estudiar. Y después también eso, ¿no? Pensar, no para irme tan al final, pero siempre hay como memorias muy hegemónicas y consolidadas que por ahí no obturan, pero sí opacan otras. La comisión, yo creo que la verdad que son experiencias realmente para replicar, tanto con, es para mí de las mejores estructuras en ese sentido, porque ahí, por ejemplo, también recordaba hoy, estaba leyendo por otra cosa la Ley Federal de Sitios, y bueno, también en Hijos discutimos un montón respecto a la Ley Federal de Sitios, y siempre uno habla desde el lugar de la necesidad, digamos, que es, bueno, nos falta esto, queremos llegar a esto, y bueno, por eso también decía esta herencia de los organismos de sentir que uno nunca llega, o sea, que siempre falta, porque siempre hay mucho más por restablecer, hay mucho más por buscar, hay mucho más por conseguir, y porque también los tiempos vitales van pasando. Entonces, bueno, pensando en para mí la experiencia de la comisión, para no ir por las ramas, es de las mejores. Y creo que gran parte después en estas discusiones de plenarios interminables, fines de semana y demás, también quedaron reflejadas en la Ley Federal de Sitios, que quizás no es lo mejor del universo, pero bueno, ahí también está reflejada como esta posibilidad de trabajar a distintos niveles, ¿no? Que tienen que ver con municipio, con organizaciones sin duda, pero después también con las otras instancias del Estado. Entonces, pensaba en que cada experiencia es particular, y bueno, y eso nos ha ido permitiendo sobrevivir, por ejemplo, a los 4 años de macrismo, para hablar claro y concreto. Entonces, pensaba que eso, nosotros somos el, tanto el archivo, la Exe2, la Perla y la Ribera, somos provinciales, estamos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.
y la representación es local dentro de la comisión. Pero bueno, pienso también en la escuelita de Famaillá en Tucumán, que tiene esa articulación también a nivel nacional, o el Faro, u otros espacios como el Museo de la Memoria de Rosario. Creo que lo fundamental es eso, tampoco no perder las raíces. Entonces, en ese sentido, y eso por ahí se ata un poco como con la segunda pregunta, es que, bueno, la comisión, por ejemplo, a nosotros nos fue dando como ese primer marco de discusión que tenía que ver con que no podía ser solamente un tema administrativo o que no podíamos por ahí perdernos en discusiones netamente del campo de la archivística, por ejemplo, o de la museografía. Para trabajar con estas temáticas había que reconocerse dentro de esa estructura, pero a la vez como iniciativas nuevas. O sea, siempre decimos, 15 años para una escuela, que es una institución que ya tiene más de un siglo, es una cosa. Estos son experiencias totalmente nuevas, porque nosotros no somos una escuela, no somos un museo, no somos un archivo en términos de lo que se conoce. Entonces, vamos haciendo. Y en ese sentido, y creo que por ahí también va el tema de los desafíos, bueno, para quienes no conocen, como bien lo dijo Isa recién, eh, el archivo está emplazado en pleno centro de Córdoba. La Perla, más alejado, camino a Carlos Paz, en la localidad de Malagueño. La Ribera, dentro de la ciudad de Córdoba, pero en el margen de la circunvalación. Entonces son tres espacios muy distintos. Y en ese sentido también uno de nuestros ejes fundamentales, que a veces también, bueno, esto fue, aunque el sitio estaba bastante destruido, bueno, una de las primeras áreas y de los primeros trabajos que nos empezamos a dar tuvo que ver con el trabajo pedagógico. Y ahí es donde también se empiezan a abrir. Y el trabajo con otras organizaciones. Entonces, hoy nosotros podemos pensar, hoy bajo la órbita concretamente del archivo, por ejemplo, funcionan o empezarían a funcionar dos espacios más. Uno que tiene que ver con otro espacio donde funcionó la D2, también céntrico, en la intersección entre Mariano Moreno y Caseros, y otro que tiene que ver con la comisaría de Unquillo. Pero nosotros nos fuimos vinculando con esos procesos locales sin imponer, tratando de acompañar en las medidas de las posibilidades, porque también es cierto que, bueno, los presupuestos nunca son los necesarios, en términos de recursos humanos también, estamos como muy sobreexigidos de actividades, cumpliendo roles que van de 1500 maneras distintas. Entonces siempre esa pata local, nosotros la hemos, local o particular, digamos, la hemos ido teniendo en estas interacciones. Pensando, por ejemplo, en, bueno, el vínculo con la universidad, el vínculo con organizaciones sociales, el vínculo con la mesa de trabajo, el vínculo con el colectivo por la memoria de Unquillo, el Parque de la Memoria de Río Ceballos, todo lo que está vinculado a la Comisión de la Memoria de Pilar, eh, Río Cuarto, y así, más todas otras instituciones y organizaciones que funcionan dentro de la ciudad de Córdoba, como pueden ser los centros vecinales, ahora particularmente, desde el año pasado, también entiendo que como replicando algo que de lo que ustedes ya conocen, hemos fortalecido bastante el vínculo con los clubes. Entonces firmamos un convenio con Belgrano, que a la vez no lo firmamos solo nosotros, lo firmamos los tres sitios, o sea, lo firmó la comisión, y también la Escuela de Historia, y entre los objetivos del convenio está no solo trabajar terrorismo de Estado y las memorias del club, sino que también está poder trabajar violencia institucional, femicidio, eh, otras cosas que también se van abriendo con el trabajo. Bueno, pensar eso, la implicación con el arte, con la cultura,
con otras memorias u otras formas de hacer memoria que por ahí no son las de concretamente, no sé, un decálogo de cosas. Eso te Y en iba, ese sentido, sí, perdón, porque sí, sí. es para profundizar un poco en esto, porque vos lo mencionaste, bueno, están tratando de recabar estas historias de vida o testimonios ya también con un nivel más amplio de temporal sobre la represión estatal, pero también, o sea, hay una cuestión de ampliar lo temporal, también ampliar lo territorial y como integrar y abrir cada vez más este tema, digamos, de las consecuencias del terrorismo de Estado como una cuestión identitaria, social más amplia, ¿no? Mm. ¿Vos cómo ves en todos estos años, incluso desde que empezaste la militancia en Hijos, el rol de los espacios para la memoria y de este trabajo de las políticas públicas de memoria en la sociedad? Si ves cambios en Córdoba, en la sociedad cordobesa, si hubo efectos de esta búsqueda de ampliación de esas identidades, y bueno, por supuesto, todas las cuestiones de vulneración de derechos actuales, ¿no? También. ¿Cómo lo ves eso? Mira, en realidad, para pensarlo también en términos de hitos, para mí hay dos momentos que explicitan un poco eso, sin decir que tienen que ver solamente con los sitios, obviamente que no, pero un momento tiene que ver con el 25 de agosto del 2016, que fue el día de la sentencia de la que nosotros hablamos como la mega causa del terrorismo de Estado en Córdoba. Sinceramente, y he tratado de informarme, no conozco otra sentencia en el mundo que haya convocado la cantidad y la diversidad de gente que vimos esa mañana bueno, en la puerta de tribunales federales. Pensar que, bueno, para eso se hizo una dispensa desde el Ministerio de Educación, que laburamos de miles de millones de maneras, con miles de millones de proyectos que articulamos desde la Defensoría del Público hasta también buscando esto, ¿no? Que cada espacio recuperara sus memorias propias, o sea, no decirle al movimiento obrero cómo tenía que recordar, sino acompañarlo en el proceso de búsqueda y demás. Ese es un hito que para mí, insisto, yo no conozco otro lugar que haya tenido esa convocatoria en términos de una sentencia, ¿sí? Un 24 de marzo u otras actividades, con lo cual no quiero decir que Córdoba sea la más progresista del mundo, ¿no? Está clarísimo que no estaríamos, pero sí creo que bueno, que el aporte de los sitios y de la política pública en ese sentido ha hecho muchísimo. Y la otra tuvo que ver con la que recordamos hace bastante poco, que fue la del 2 por 1 también con una manifestación masiva en las calles que digo, no, por eso decía, no es que los sitios convocamos ni que somos los que garantizamos, no, para nada, pero sí fuimos un referente en ese momento y un espacio a donde mucha gente eh, fue a ver qué hacíamos con esa situación, porque digo, la sentencia la preparamos, el 2 por 1 no. Y entonces para mí, si bien no nos adjudico como toda esa movilización o ese estado de conciencia, por decirlo de alguna manera, sí creo que, bueno, somos parte de ese proceso de esta Córdoba. Eh, y en ese sentido también, algo que me había quedado, que no tiene que ver con esta pregunta, pero que también habla de las memorias locales y demás, pensar que en Córdoba, o sea, la fecha es febrero-marzo de 1974, que es el golpe policial que derrocó a Obregón Cano y a Tilio López. Entonces, también, y justamente fueron derrocados
por un policía, o sea, por un alzamiento policial. Entonces, siempre en nuestros recorridos pedagógicos y en las formas de por ahí pensar cómo se formó la policía de la provincia de Córdoba, que es la que hoy mata a Joaquín Paredes, la que hoy mata a Blas Correa, la que, bueno, tiene una desgraciada lista de víctimas de violencia institucional, eh, bueno, se crea en esos contextos y con estos antecesores. Entonces, por ahí también, por eso, los límites temporales y también hablar de la importancia de no venir a contar una historia como si fuera la del Holocausto, que pasó a miles de kilómetros de distancia, sino pensarlo desde lo local. Y en ese sentido creo que el rol de los espacios de memoria, sea el del archivo o sea el de los compañeros de la huella, del Buen Pastor en Río Cuarto, o de ustedes en Buenos Aires, bueno, va adquiriendo esas particularidades, ¿no? Y que un grave error sería si no nos fortaleciéramos desde ese pie para vincularnos por ahí. En nuestro caso no podemos hablar del barrio, por ejemplo, pero bueno, tampoco es menor ese barrio, o sea, ese lugar, el centro, pensar también esto, no solo la catedral, la plaza y la central de policía, sino también pensar que el rectorado y la facultad de Derecho funcionaron durante años a menos de 2 cuadras. Siempre me acuerdo un docente universitario que una vez trajo un grupo y en vez de juntarse en el archivo, se juntaron en Derecho, un grupo de estudiantes de Derecho, y era para recorrer esa distancia y ir pensando, bueno, que era la misma distancia que había en el momento del centro clandestino. Entonces, bueno, pensarlo como un poco desde ese lugar. Eh, y en ese sentido, no sé, me parece que sí, hoy llegamos a una instancia que, si bien no es que pueda decir todo el mundo sabe, pero sí hay una presencia, y lo cierto es que ese es el clic de la política pública también, ¿no? Bueno, pensar que ya hace unos años está instaurada la Semana de la Memoria, entonces nos juntamos los distintos ministerios. eh, bueno, hay una apropiación a muy distintos niveles de estas temáticas y que vinculan esto. Por ejemplo, en el último juicio, si bien eran muchas menos víctimas que en la mega causa y demás, bueno, y hablar con una facultad, con otros egresados, que cada unidad académica, por ejemplo, organizara su, su propio encuentro, nosotros también hacer como uso de estas redes de, bueno, no tenemos una foto, hablamos porque tal era de Tucumán, entonces, y vamos como construyendo en ese sentido. Uh-huh. Sí, va en términos de lo ya planteado, también uno va pasando de generaciones, entonces por ahí esto que ustedes comentaban antes, ir renovando, creo que la pandemia nos ha puesto también en este lugar de repensar los desafíos, las prioridades, las formas. Entonces, al margen de los reclamos históricos por más justicia, más memoria, los nietos y las nietas, los restos. También esto otro que hablábamos respecto a acompañar esas memorias que quizás no han sido tan hegemónicas, a poder hablar de temas que hoy es más fácil, como los temas de género, el rol de las mujeres, también pensarnos como mujeres hoy ocupando espacios de poder y cómo lo vivimos en estas sociedades de las cuales nos hemos nutrido todos, que tiene que ver con el patriarcado y el machismo. Entonces, cómo romper
algunas estructuras y también pensar, como siempre, en el desafío en estas nuevas generaciones que no son ya a las que yo les hablaba cuando con algún compañero o compañera íbamos a una escuela, sino que son estas nuevas generaciones para ver cómo también pensamos un futuro y un presente sobre todo distinto, ¿no? En donde algunas cosas no puedan pasar nunca más y cómo tratamos de fortalecer estos vínculos sociales y este tejido social que tanto mal nos hizo el terrorismo de Estado. Es un poco, y bueno, y muchísimo agradecimiento porque totalmente confiada en que gran parte de eso está en el trabajo en red y esta entrevista para mí es como parte de eso. Así que gracias.